Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y benditos sean cada uno de ustedes en esta hora. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo bíblico que con frecuencia es usado en evangelismo para decirle a las personas que Jesús está llamando a la puerta de su corazón, está dentro de un contexto distinto al evangelístico, porque es un llamado a la iglesia. Es el llamado a la iglesia de Laodicea. Las 7 iglesias de Asia Menor reciben un mensaje de parte del Señor, mensaje que el apóstol Juan escribe para cada una de ellas en particular. Y en este caso es la iglesia de Laodicea la que recibe esta palabra, a quien el Señor les está llamando, porque lo que podemos entender es que la iglesia se había acomodado de tal manera que había dejado al Señor fuera, pero el Señor tiene todavía interés por su iglesia, porque su iglesia Él la compró a precio de sangre. Está interesado en que la iglesia vuelva a Él si se ha apartado. El Señor está interesado en tener comunión con la iglesia. Pero como nos damos cuenta nosotros en este tiempo, es tiempo de apostasía, es tiempo en que algunos se han apropiado de la iglesia y están haciendo lo que según les parece, porque se han olvidado que en el trono está sentado el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y que Él es el que gobierna por sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando la iglesia se acomoda, cuando la iglesia se aleja del Señor, entonces comienzan a ocurrir estas cosas que ocurrieron en la iglesia de Laodicea, según nos relata el apóstol Juan. La iglesia tenía la presunción de que eran lo mejor y que tenían lo mejor. La iglesia decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando la iglesia comienza a sentir que se ha hecho grande, cuando la iglesia comienza a sentir que ha ganado un nombre, cuando la iglesia comienza a sentir que tiene suficiente fuerza y suficientes recursos, es cuando comienza la caída de esa iglesia. Es por eso que nosotros debemos siempre permanecer atentos mirando al Señor y nunca olvidarnos que la iglesia siempre depende de aquel que la formó y de aquel que es dueño de la iglesia. Cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 3, leemos que esta iglesia estaba absolutamente apartada del Señor. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca, le dice el Señor. La presunción de tener todo y de haberlo alcanzado todo hace que la iglesia se aparte del Señor. Es por eso que el Señor le dice y le muestra cuál es la verdadera realidad que la iglesia está viviendo. Le dice: tú no sabes que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. La visión que tiene el Señor de todas las cosas es distinta a la visión que nosotros podemos tener. Es por eso que debemos tener el cuidado siempre de estar mirando al Señor. Y una de las cosas que nos ayuda a permanecer en el camino y a estar firmes y no acomodarnos ni apartarnos de la gracia del Señor es mantenernos en su palabra. La palabra de Dios, que es verdad,
La palabra de Dios que permanece para siempre ayudará a la iglesia a estar siempre bien fundamentada y a tener siempre el rumbo correcto y no alejarse del Señor al punto de que el Señor esté fuera de la iglesia y no nos demos cuenta. Entonces el Señor le dice a la iglesia: te aconsejo que de mí compres. Es decir, el único que puede darle al Señor, el único que puede darle a la iglesia el verdadero rumbo, el verdadero sentido, el verdadero propósito, es Jesucristo el Señor. Nosotros podemos tener buenos planes, nosotros podemos tener buena organización, nosotros podemos tener buenas instalaciones, pero si no tenemos la dirección del Señor, estamos perdidos, nuestro rumbo está equivocado. Es por eso que debemos ir al Señor y buscar el rostro del Señor, porque el Señor dice: yo te aconsejo que de mí compres. El Señor está diciendo: si tú quieres volver al rumbo, si tú quieres estar en el camino correcto, compra de mí, adquiere de mí. Entonces Él dice que debemos comprar oro refinado en fuego para ser rico, vestiduras blancas para vestirse, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez y que podamos ungir nuestros ojos con colirio para ver. El Señor está diciendo esto a la iglesia de la Odisea, porque en la iglesia de la Odisea habían estas cosas. Había mineral de oro, una gran mina de oro, por lo tanto había riqueza, porque en la Odisea había una fábrica de lino donde se fabricaba el mejor lino del Asia Menor. En la ciudad de la Odisea había una escuela de medicina que habían descubierto un ungüento para las enfermedades de los ojos, el colirio. De manera que el Señor está haciendo uso de lo que ellos conocían para decirle lo que necesitaban de Él. La iglesia necesita revestirse de la gloria de Cristo. Que la gloria del Señor llene a la iglesia, aleluya. Que descienda la gloria del Señor permanentemente sobre la iglesia. La iglesia necesita de santidad. La santidad está representada por el lino fino. La iglesia necesita vivir una vida recta cada día. La iglesia necesita ungir sus ojos, pero no con colirio, sino con la visión de Dios. Y la visión de Dios está en la palabra. La palabra es la que da la recta visión para el creyente y para la iglesia. Y el Señor dice que habrá una recompensa para todos aquellos que siguen esto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amados, busquemos al Señor. Primero en nuestra vida personal, permitamos que el Señor esté en nuestro corazón. Renunciemos a aquellas cosas que nos apartan de Cristo y vivamos para el Señor. Segundo, vivamos una vida de santidad, de tal manera que seamos irreprensibles delante de Él. Tercero, mantengamos nuestra mirada en Cristo y en su palabra, que nos da cada día la visión para tener un rumbo correcto. Y de esa manera alcanzaremos la vida eterna. Que el Señor añada de su gracia y su bendición sobre nuestras vidas en este día. Amén.